Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra. Hola. Bueno, buen día, gracias a todos por estar. Sabemos que el viernes es un día complicado, hoy se ve que estamos más complicados que todos los viernes normales de los congresos. Así que bueno, el nombre de la charla, como ya lo comentó, es Los cultivos de servicio y el siempre verde en el centro de Santa Fe, con Peco por ahí centro-norte, Juan un poco más centro. Bueno, como comentó, disertantes José Luis Alonso, Juan Manuel Pico y bueno, yo Javier Pico también. En el resumen de la charla vamos a hablar de manejo, opciones, beneficios y aplicación en casos reales de los cultivos de servicio en la zona centro de Santa Fe. Y bueno, voy a pasarlos a presentar. José Luis Alonso, ingeniero agrónomo de la UNL, socio fundador de Inventure, fondo de inversión de AgriFood Tech, socio fundador de Microvidas, socio fundador de La Cautiva, empresa agropecuaria de genética Brangus y Brafor, carne sobre alfalfa, agricultura siempre verde desde el 2008, trigo, colza, camelina, maíz, de invierno y verano, girasol, vicia, soja, mung y sorgo. Bueno. Juan Manuel Pico, agrónomo graduado en el 2011 de la Facultad de Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, cursando maestría en protección vegetal. Resta presentar la tesis en cultivos de servicio. Formó parte de la estación experimental de Interrafaela del 2015 en el área de investigación y producción vegetal en la especialidad maleza, responsable del campo experimental de dicho sector y de la producción agrícola de la cooperadora experimental. Miembro de la regional Rafaela Apresit y miembro de la Asociación Civil de Productores Unidos Rafaela. Y bueno, yo, Javier Pico, agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, ATR de la regional Videla, desde los inicios allá por el 2018. Bueno, también soy asesor y me dedico a hacer algo de ensayos también. Bien, va a arrancar Peco, voy a seguir yo y después va a pasar Juan. ¿Tengo ruido? Hola. Bueno, buenos días. Sí, bastante poco, pero apunta. Buenos días. Peco Alonso de la regional Videla de Apresid, una regional muy jovencita, pero cuando nace ya, desde el primer momento, la discusión general fue esta, el siempre verde, eso fue lo que nos unió. La mayoría somos agrónomos, creo sí, somos todos agrónomos, y me parece que lo que nos desafió fue esto, ¿no? El siempre verde, yo le puse al revés, porque me pareció que es lo lógico, ¿no? Pensar en un siempre verde es lo que nos motivó en la regional Videla y es lo que vamos a mostrar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, nosotros estamos en San Justo, Santa Fe, vamos a hacer una breve descripción de la región, vamos a ver los números de las superficies que hay en la región y las rotaciones que hay en San Justo actualmente declaradas y qué es lo que podríamos hacer en los inviernos. Yo a esta le llamo ver el vaso lleno, que es decir, repensar la agricultura desde lo que nos regala la naturaleza. Lo que no podemos comprar en la naturaleza o lo que tenemos que pagar realmente son los alquileres, porque la tierra no es gratis, y tenemos que pagar la genética porque las semillas tampoco son gratis, ¿no? Así que ahora vamos a ver lo que nos da la naturaleza en donde estamos y obviamente nos regala
el oxígeno, que es el principal componente de la vida, el dióxido de carbono con el que las plantas hacen fotosíntesis y el nitrógeno. Cosas muy importantes para sobrevivir. Yo siempre digo, cuando los agrónomos costeamos, decimos, ¿qué nutrientes le vamos a poner a un maíz? Y la verdad que los vegetales son seres vivos, y son como los seres humanos. Los seres humanos, si se tapan la nariz o los dejan sin aire, en 3 minutos se mueren. Podemos vivir 40 días sin comer y podemos vivir 12 días sin tomar agua. Pero hay que pensar la agricultura al revés. La agricultura sin oxígeno no existe. Y es uno de los grandes problemas que tenemos de compactación de suelo. Obviamente que es una cuestión indirecta. Obviamente la radiación solar, la que nos permite la energía gratis para hacer fotosíntesis. El agua de lluvia, un dato no menor. Nosotros estamos en una isoyeta de 1100 milímetros. Tenemos una evapotranspiración muy similar, también en 1000 milímetros, 1100. Pero obviamente ayer estaba en una charla de viñedos y la gente hablaba de cultivos de servicio entre líneas en viñedos. Y bueno, guarda con esto, ¿no? En Mendoza cuesta $2 el milímetro. Esto es gratis para nosotros en la provincia de Santa Fe. Este fue el dato del año pasado, 530 milímetros del 1 de abril de 2022 hasta el 20 de marzo del 2023. ¿Por qué lo saqué así? Porque es la campaña invierno-verano, ¿no? Fue bastante brava. Y bueno, tenemos un periodo de heladas libre de heladas bastante importante, que son de 8 meses. Por lo general, junio, julio, agosto y septiembre hay heladas, y después el resto del año hay algunas y no tan bravas. Y bueno, obviamente que otra que nos regala son los microorganismos. Algunos estamos tratando de venderlos, pero todavía están gratis en la naturaleza y trabajan para nosotros, solubilizando nutrientes y haciendo un montón de cosas más. Bueno, estamos en la zona del Espinal, ese es el centro de Santa Fe. La temperatura media nuestra son 18 grados y medio. Esa es la isoyeta en la que estamos nosotros. Bueno, Juan Pico está en la zona oeste, nosotros estamos más sobre la costa del Paraná. Bueno, y esto es lo que vemos en la zona de San Justo, en los lotes que vienen soja a soja, que vamos a ver que son bastante. Y yo me pregunto si los agrónomos pensamos que esto es normal, digamos, porque esto lo vemos en los lotes y por ahí no nos parece algo raro, ¿no? Una soja naciendo sin cobertura vegetal. Imagínense la temperatura en un diciembre ahí naciendo. Si es posible que vivan organismos, microorganismos sobre la superficie del suelo o cerca de la superficie del suelo con sol directo. ¿Cómo respira esa planta? ¿De dónde respira? ¿De dónde respiran los organismos que están ahí abajo del suelo? Pero esta foto nos parece normal. Por lo visto a los productores y a los agrónomos de la zona. Y bueno, la pregunta es ¿qué hace la naturaleza? Esta es una foto que saqué una vez que iba a Inta-Oliveros. Cerca de noviembre, ya con cebadillas florecidas y granando. En una cuneta, que es un suelo decapitado, que hay un B textural, que a veces nos quejamos del suelo, pero fíjense lo que hay ahí. Y obviamente saqué la foto al terreno que estaba cultivando el productor ahí al lado, y fíjense lo que hay. Esperando una soja, un barbecho, obviamente. Soja sobre soja. Así trabajamos nosotros y así trabaja la naturaleza. El suelo decapitado con cebadilla y la famosa rastra diamante de la actualidad. Esta foto se la robé a Presid y estuve preguntando quién la adaptó de la Tansi en el 2005. Y bueno, porque yo me estaba preguntando qué carbono tenemos que producir para la demanda atmosférica que hay para capturar carbono. Y a mí la verdad que me pareció raro esto, que con una rotación de trigo-soja, maíz-soja, pueda lograr capturar el carbono para mantener estable el sistema. Y lo consulté a Gonzalo Berongaray, que está investigando en la Universidad Nacional del Litoral, y él me dice, mirá, para la zona nuestra, para la zona de ustedes, con la humedad que hay, con la temperatura que hay, la demanda atmosférica que hay, obviamente los procesos metabólicos se aceleran. Entonces hay que pensar que por lo menos hay que tener un equivalente a 6.000 kilos de aporte de rastrojo para mantener el carbono. Entonces acá yo saco la primera conclusión. Nos vamos más al norte, hay más agua, hay más temperatura, hay más radiación, hay más pérdida de carbono,
hay menor rendimiento de cultivo, porque no tenemos un maíz de 120 quintales como tiene Venado Tuerto, o como tuvo en años normales, y no tenemos trigos de 40 quintales. Entonces, las rotaciones se tienen que intensificar necesariamente para mantener esos 6.000 kilos de materia seca. Porque la atmósfera la demanda. Produzcamos o no produzcamos, el carbono se va a quemar. ¿Se entiende? Y bueno, a esta parte de la charla le llamo el frío invierno de San Justo. ¿Por qué? San Justo tiene 560.000 hectáreas. Es un departamento que tiene suelos agrícolas y suelos ganaderos. 195.000 son las sembrables, siempre fluctúa entre 192.000 y 196.000. Y el resto yo me pregunto si son pasturas, ¿no? Pero bueno, hay de todo, hay campo natural, hay alfalfas, hay algunas cosas. Era una zona muy ganadera y derivó en agricultura. Esta es la foto del año pasado. Es impactante ver, parece un estacionamiento de un auto visto desde arriba. Esta es la ruta 11, perdón. Esta es la ruta 11 que va de Buenos Aires a Clorinda. Y todos los puntitos esos son trigos sembrados. Se nota muy bien la proporción de lo que estamos haciendo en la zona. Hay 29.000, no se alcanza a ver, pero el numerito ahí dice 29.929 hectáreas de trigo. La verdad, una pena. Un gran potencial por hacer en la zona. ¿Qué sembramos? Bueno, ahora están las rotaciones acá bien especificadas. Esto fue el 21 y el 22, ¿no? Fíjense los trigos entre el 25 y el 18%. Ese es el invierno. Y el año pasado el 16%. No sé cómo estará este año. Pero bueno, después tenemos maíz entre el 19 y el 30%. Y girasol entre el 10 y el 9. Como la zona es con un periodo de heladas importante, en esta fecha ya están sembrando girasol muchos. Entonces, maíz y girasol son de invierno. Habría que sumarlos a la superficie que se hace en invierno. O sea, es que esa foto que vimos del trigo, hay que sumarle girasol y maíz y queda completado el invierno completo en el departamento. Pero bueno, si uno lo suma, nunca supera el 60%. Bueno, ¿qué tienen en común las rotaciones? Ahora me voy un poquito más atrás, pero fíjense lo que era 2018, prácticamente de 6 años, 4 años soja, 5 años soja, 1 año alternando girasol, maíz, sorgo y un trigo en 6 años. 2022 metió medio trigo, metió medio girasol y sorgo. Y esta es la del año pasado. Se intensificó un poquito más con maíz y girasol, y también hay algo de sorgo y hay algo de maíz de segunda. Pero bueno, se puso un poquito más verde en verano. Pero acá lo que vemos, o otra conclusión que podemos sacar, es que en la primavera y verano todo el mundo sembramos. Nadie deja los lotes vacíos, sería muy loco no sembrar, ¿no? Pero bueno, el invierno se pasa sin cultivo. La pregunta es ¿por qué los dejamos sin cultivo? ¿Por qué los dejamos vacíos los lotes en invierno? No parece loco en invierno, nos da normal ver los lotes vacíos. ¿Cuánta superficie es? Y bueno, yo me pregunto acá si es posible poner cultivos de renta en invierno o cultivos de renta y servicio y cosechar y además aportar servicios ecosistémicos. Son 195.000 hectáreas y bueno, pensando que el invierno del año 3 lo podríamos cultivar el 66% de este año, porque el sorgo y el maíz de segunda podrían zafar y tienen una ventana grande de soja. Y podemos, obviamente, después, este maíz de segunda a lo mejor no lo podemos sembrar, y el sorgo tampoco, pero podemos hacer un 66% de esta soja de tercera. Eso suma 76.000 hectáreas. Eso es el 40% de la superficie de la tierra del departamento nuestro libre. Y bueno, la pregunta es ¿qué podemos poner ahí para hacer esto? Para cubrir el invierno,
para no pasar con frío el invierno. Bueno, yo les muestro la rotación nuestra del campo nuestro de una empresa familiar en la que somos 3 hermanos. Girasol, maíz de tercera, eso es algo que, bueno, que es como el elite de la intensificación. Hay que ser muy prolijito para hacer esto porque el girasol se siembra el 10 de agosto, se cosecha primeros días de enero y hay que tener muy buena logística y muy buena maquinaria para el primero 10 de enero estar sembrando maíz. Después, bueno, nosotros hemos hecho de todo, colzas, vicias, estamos haciendo camelina, estamos haciendo ryegrass con aviones, hemos hecho vicias con avión, o lo que le llamo yo enmalezamiento programado, que no es más que monitorear el lote y dejar que el verde o las espontáneas nos ayuden de servicio mientras no se transformen en un problema, ¿no? Por ejemplo, sobre un maíz de tercera podría ser una rama negra que se nos escapa y obviamente van a tener que intervenir antes. Pero si no hay rama negra y no hay, qué sé yo, colorado el 1 de agosto, el que no sembró nada por ahí puede alargar el barbecho y usar las espontáneas como un cultivo de servicio. Algunos de mis colegas me dicen la pijotina Alonso. Pero bueno, es una forma de hacer algo en invierno y no tener el suelo desnudo y que se atrape todo ese rastrojo que dejó el maíz de tercera. Bueno, después del tercer año hago trigo, maíz de segunda. Yo creo que esa es una buena rotación. Sobre trigo hay que salir a maíz de segunda porque no alcanzamos a juntar agua para hacer soja. Y me parece que hay más potencial para sacar el maíz de segunda que sobre trigo. Después, bueno, el cuarto año de nuevo va soja de primera, el maíz de segunda, con un cultivo intermedio. Y el quinto año estoy haciendo colza, estoy haciendo camelina. Y eso sí va soja, que me parece que ahí gana un potencial importante. Yo veo que sojas sobre camelina le ganan por lo menos 5 quintales a las sojas sobre trigo. Y bueno, el último año, maíz de primera. El año pasado no sembramos, pero y ese maíz de primera por lo general sale húmedo. No lo conté a eso, pero lo voy a contar. Y de ahí he salido a soja de tercera, he salido a poroto moon, que es un ciclo muy cortito, de 90 días. Los he hecho de cobertura, los he hecho para venta, y también para sorgo granífero para picado, o también para cosecha. Los maíces, ¿cómo están planteados acá? Porque uno verá que tiene mucha superficie de maíz de segunda. Nosotros los ubicamos todo el 100% directo a tambos o a feedlots. Para mí los maíces de segunda y de tercera, obviamente no hay que pensarlos en secar, no hay que pensarlos en cosechar seco porque hay una pérdida importante. Prefiero, bueno, si uno hace los contactos directos, estamos en la zona tambera importante de Santa Fe, es muy fácil ubicar los maíces grano húmedo, empezar a trillar con 28, 30, 32 de humedad y mandar los camiones húmedos a los tambos para embutir. Y lo mismo maíz de primera. Podemos estar trillando del 20 de enero, el 25 de enero en adelante, según los ciclos, con maíces de 32-33% de humedad. Bueno, comparo las rotaciones, la siempre verde nuestra de la cautiva contra la rotación de San Justo del año pasado, y obviamente eso está materia seca cosechable. Hay un 49% de diferencia. Obviamente hay más maíz en la rotación y hay menos soja, ¿no? Hay mayor aporte. Bueno, ¿qué hice el año pasado? Ojo, no soy loco, no voy a meter un maíz en un año catástrofe como el año pasado. Cuando me di cuenta dije, bueno, había sembrado las vicias y había sembrado las colzas el 1 de mayo. Y cuando me di cuenta que no iba a poder sembrar nada más, porque se plantó la seca y ya la niña estaba declarada, bueno, me metí en camelina, que ya tenía experiencia del año anterior, y es un cultivo que prácticamente no requiere volumen de agua acumulado. Tenía los lotes con 100 milímetros a 2 metros de profundidad, y bueno, los mandé todo a camelina, los sembré en seco. Después me llovió a fin de julio un chaparrón uno de 20 y después uno de 25 o 30, nació todo, saqué 800 kilos. Pero digo, para no quedarnos enfrascados en la rotación, porque por ahí uno dice, bueno, esto es una rotación rígida, no. Si el año viene muy seco hay que salirse del sistema y hay que preservar la factibilidad económica del sistema. Obviamente que esto no aporta la materia orgánica que estábamos con la otra rotación, ¿no?
Y bueno, obviamente se sojizó el campo. Me olvidé del maíz porque tampoco lo iba a poder sembrar y no pude sembrar. Sembré solamente 100 hectáreas de maíz. Y el otro maíz lo mandé a un sésamo de cobertura que, bueno, se me llenó de girasol. Varios problemas, pero estoy experimentando con sésamo, que es una planta bastante linda también, muy cortita, y que se aguanta bien los veranos, secos. Pero bueno, esa fue una rotación defensiva del año pasado. ¿Qué es lo que hice este año? Dijeron que iba a llover, así que metí más trigo. Y estoy esperando el agua para meter el maíz de primera allá al fondo. Y sembré mucha camelina también, sembré 650 hectáreas de camelina. También previendo que voy a poder salir a soja, y bueno, hasta ahora parece todo seco, así que creo que voy por el buen camino. Los trigos van a salir a maíz de segunda, las camelinas van a salir a soja y los maíces van a salir a sorgo de tercera. Bueno, para mostrarles, ahora vamos a ver fotos nomás. El 5 de noviembre en San Justo, ¿qué es lo que tenemos? Podemos tener disqueados así para matar rama negra, que no la puede matar la rama negra el disco, eso ya está claro. O podemos tener esto también, o podemos tener esto. Podemos tener un rastrojo de colza, esa es una colza del 2018 que rindió 23 quintales. Miren lo que es. Le llamo los palitos picantes. Bueno, se tildó. Tuc. La soja naciendo sobre colza, evidente diferencia con la foto de suelo desnudo. Esas son palos de una altura de 60 centímetros. La sembradora pasa, los palos se vuelven a parar. Perdón, ahora se apuró. Bueno, ahí está. ¿Ven cómo nace? ¿Ven la humedad que hay? Eso veo también, las recargas sobre las crucíferas. Las crucíferas se cosechan primeros días de noviembre. Ahí ya tenemos 70 milímetros más en años normales que sobre trigo. Que en ese momento, primeros días de noviembre, ya está seco. O sea que sobre trigo hay que esperar una recarga para sembrar soja. Y sobre colza o camelina estamos trillando y sembrando al toque. Es más, como se puede desecar en esos cultivos, ahora en colza no, pero en camelina sí, hago lo que se llama un doble golpe invertido. Con el Diquat estoy desecando antes, siembro y paso el preemergente. Bueno, tenemos que ver fotos. Si no se tilda. Bueno, esto es camelina naciendo desde la primera etapa hasta que empieza el escapo floral. Esto es un maíz trillado de este año, que bueno, como el año pasado ya tenía experiencia de haber sembrado el anteaño sobre maíz trillado, camelina, bueno, se me ocurrió sembrarlo y sembré, ahí está, se ve la camelina naciendo. Ahí ven, está muy seco, esta es una foto del domingo pasado. Esto sobre soja, camelina sobre soja, la camelina al lado de un trigo, para compararlo, tiene 40 días esta foto, 40 días de sembrado, los dos cultivos. Bueno, esa es de 40 días. Esto es una camelina de 70 días, esto es una camelina de 90 días y esto es una camelina de 120 días. Y eso es a trillar. Y ahí ven, esto sobre maíz, el anteaño pasado. Fíjense lo que pasa cuando no cultivamos y fíjense lo que es la camelina. A pesar de tener ahí 180 plantas, que quedó cortita para camelina por metro cuadrado, la cobertura verde, la cobertura vegetal suprimió los cultivos. Bueno, sigo. Soja nacida sobre colza, bueno, avión, raigras con avión. Esto es colza con avión. La colza trillada, la colza, esa es la colza con avión, toda la colza con avión, eso es la trilla, y después esto es la soja naciendo sobre el maíz girasol, maíz de tercera, colza con avión, trillada, y la soja naciendo en noviembre sobre esa cobertura. Ahí está de nuevo esa foto. Mung sobre maíz de primera. Esto es el 1 de febrero. Esto es el 1 de marzo. Esto es el 1 de mayo. Completa el ciclo antes de las primeras heladas, un ciclo muy cortito. Bueno, girasol maíz. Bueno, la pregunta es intensificar el uso del suelo. Los años húmedos son fáciles para los agrónomos, porque trigo, ya termino, trigo,
soja, maíz, funcionan siempre bien. Pero igual el 40% de la superficie la dejamos libre. Los años secos son los complicados. La pregunta es si hay agua para trigo soja. El 2022 por lo visto no hubo, porque en la zona nuestra se murieron muchas sojas sobre trigo. 2023 no sé. Pero bueno, maíz de primera en 2022 no hubo, no sé el 2023. Bueno, colza, yo creo que mucho en las crucíferas, colza y camelina, capaz que soy medio el vendedor de la camelina y de la colza, pero colza, soja, camelina, soja, funciona. Inclusive el año pasado fue vida o muerte. He visto lotes trigo, soja muertos, la soja, y camelina, soja con 10, 12 quintales. Obviamente una catástrofe, pero por lo menos no se murió el cultivo. Bueno, gracias. Cambio yo de acá nomás. Yo me voy a correr, nos corremos un poquito para allá para no estar medio en la... El de abajo también. ¿Me excedí mucho de tiempo? Bien. Bueno, continuando, va a ser una continuación de lo de Peco. Iba a ser una continuación de lo que presenté el año pasado. Yo estuve en un mismo panel, en este mismo día, a la misma hora del año pasado, también hablando de cultivos de servicio y del siempre verde, donde, bueno, como digo, esta charla puede ser como un seguimiento a la pasada, así que los invito a la que no la vieron, que la vean en YouTube. Porque bueno, hice una presentación también de la zona, como hizo Peco, de las rotaciones, de la empresa, y presenté algunos datos de agua, de coberturas, de producción de materia seca, de consumo de agua y demás, que no lo voy a hacer ahora porque ya lo hice el año pasado. Esta charla va a ser, yo los invito, va a ser un poco una reflexión y después los invito al intercambio para realmente pensar qué es lo que está pasando, un poquito introducido por Peco y más lo que yo le iba a mostrar ahora. Bien, esto es lo que vamos a ver. Rápidamente, yo creo que son dos manejos fundamentales para llegar al siempre verde, sí o sí, las siembras aéreas y las siembras en verdes, pero fundamentalmente las aéreas, si uno quiere llegar a ese siempre verde tan ansiado, de ser intensivo y diverso. Después algunos datos y algunas fotos y demás del manejo actual del suelo en el centro norte de Santa Fe. Después la posibilidad, en función de estos datos, la posibilidad del uso de los cultivos de servicio para maleza y compactación. Y una tabla de la evolución de la materia orgánica según manejos, de la mano del carbono, ¿no? Que es como se denomina el Congreso este año. Y bueno, una breve conclusión, que más que conclusión va a ser una pregunta. Bien, como decía, los manejos fundamentales que yo creo que tenemos que terminar haciendo son las siembras aéreas, que a mi criterio son para todos los años, y las siembras en verdes, que a mi criterio también son pura y exclusivamente para años con excesos hídricos en el centro norte de Santa Fe. Hay alguna bibliografía que marca que para más al sur la podemos usar en años niña también, y bueno, en zonas donde tenemos napa que usan los cultivos de servicio para bombear agua, tranquilamente la podemos usar todos los años. Pero bueno, yo fíjense acá le puse una banderita de meta, porque previo a llegar a esto, tenemos un camino que son los pasos previos. Que si no tenemos todo esto ajustado, la siembra aérea y la siembra en verde no tiene ningún sentido. Entonces, si primero no tenemos todo el sistema en directa, no tiene ningún sentido. Si no tenemos ya previamente rotaciones intensivas y diversas con el uso de cultivo de servicio, no tiene sentido. Una fertilización balanceada, la eliminación completa de los barbechos largos, o sea, hay que cultivar, hay que sembrar, salvo años extremos como el pasado, donde obviamente no nos vamos a fundir. Hubo muchos barbechos largos, sí. Bueno, y yo le puse también ahí manejo el distanciamiento, densidades y control de la maquinaria, y podríamos poner algunos otros más. Bien, rápidamente, en cuanto a lo que son las siembras en verdes, a ver, consiste en sembrar un cultivo de grano sobre un cultivo de servicio
verde, o sea, sin haberlo secado tanto química como mecánicamente. Como le decía, a mi criterio, manejo solo para años con excesos hídricos. Tenemos que tener en cuenta la puesta a punto de la maquinaria, el sembrar más bien acercado para tener muchos cortes, el distanciamiento entre cuerpos, bueno, calibrar las cuchillas turbo. Es fundamental el estado fenológico de la vicia. Si sembramos con un estado avanzado de floración, no vamos a tener problema de rebrote. Si sembramos con un estado previo a la floración, lo más probable es que la vicia rebrote. Es bastante complejo definir, hay una escala para vicia que tiene Juan Pablo Renzi en su libro, es bastante complejo definir si está en 20, 40, 60, 100% de floración, porque florece de septiembre a enero. Pero bueno, para tomar un mes, digamos, podríamos estar hablando de si hacemos esto en San Justo el 15 de octubre en adelante, lo podríamos hacer tranquilamente. Y bueno, algunos le hacen glifosato arriba para evitar ese rebrote pero bueno, yo creo que se seca sin problemas. Bien, las siembras en verde, por lo menos en el centro de Santa Fe, la soja sobre vicia funciona bien, los maíces tardíos sobre vicia funcionarían bien también. Ahora, siempre la pregunta es, bueno, maíz de primera sobre vicia. Es una rotación que es muy compleja de hacer porque tenés que sembrar la vicia muy temprano, tener un otoño bueno para que tenga su desarrollo para una fecha de siembra de septiembre del maíz. Normalmente no llegás, pero fundamentalmente el problema es que el suelo llega seco. Entonces ya ponés en jaque a ese maíz sembrado de arriba. Bien, estando el cultivo verde mejora la operatividad de la sembradora porque ese cultivo de servicio está anclado, no arrastra para nada. Fundamental, disminuye los costos ya que no tenemos la aplicación de secado. Y algunas veces no tenemos el preemergente. Si tenemos todo ajustado, por ahí podemos hasta sacar el preemergente. Eso es relativo. Bueno, y fundamentalmente baja el EIQ, todo eso. Y bueno, yo le llamo la frutilla del postre cuando tenemos el resto ajustado. Bien, esta es una experiencia que también mostré el año pasado en la campaña 18-19. Esta vicia se sembró sobre un maíz de primera el 15 de marzo. Y yo le puse este grafiquito acá de precisión, sería porque fíjense que se sembraban 12 kilos de semilla de vicia. Normalmente siempre hablamos de 20, 22, 25, lo cual no está mal, pero también podemos empezar a tener más precisión en los cultivos de vicia, contando granos y ajustando, calibrando bien la sembradora, ¿no? Con esto se logran tranquilamente, según la vicia, porque hay vicias que son grandes, otras más chicas, entre 25 y 30 plantas por metro cuadrado. Sembrado temprano, nos atrasamos, tenemos que obviamente sembrar más plantas. Y bueno, la siembra de soja fue el 16 del 11, sin problema, fíjense, como el cultivo está anclado, lo que le marcaba, la sembradora lo corta bien, esto está sembrado 23, lo corta bien, no hay ningún tipo de problema. Bueno, estas son fotos del 28 del 11, 12 días después de la siembra. Fíjense cómo la vicia está totalmente seca, no hay ninguna necesidad de aplicar nada. Y bueno, cero preemergentes. Esto, como yo lo marco, cuidado, porque no es para... No es para todos los años, ¿no? Porque bueno, y no es para todos los lotes. En lotes complejos con maleza hay que hacer el preemergente. Y bueno, fíjense el 26 y el 12, cierre del surco, ya sin problema de la maleza y bueno, menor EIQ por menor cantidad de aplicaciones. Bueno, y un poco lo que hablaba Peco, ¿no? Y un poco lo que hablamos en el Congreso. O sea, tenemos el carbono, el dióxido de carbono gratis y tenemos que meterlo en el suelo. O sea, sabemos que después de los mares, los suelos son los mayores sumideros de carbono del planeta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que meter el carbono en el suelo. ¿Y cómo lo metemos? Con las plantas. Lo metemos con las raíces, lo metemos generando cobertura, lo metemos cultivando. Bien, esta es una foto que tiene 10 días, 10, 12 días. Es una vicia sobre un sorgo con nabos. La mayoría de esto es carinata, pero también tenemos otros nabos, como voy a mostrar acá. Esta es una, después también voy a hablar un poquito más de telote, pero lo puse acá porque la idea es sembrarlo en verde. Viene de un sorgo, el cual se hizo solamente glifosato para secar el sorgo y se sembró. Se sembró la primera semana de mayo. Ahora fíjense que esto es lo que tenemos arriba y fíjense lo que tenemos abajo.
Esto es avena, avena que apareció, hay avena, hay un poco de trigo, centeno, porque cuando empezaba a hacer semilla de vicia tenía un poco de todo, más allá que la seleccioné. Esto es un rabanito, esto es un nabo laboreador, esto es una carinata, esto es un nabo forrajero y esto es una vicia. La diversificación. Esto es a lo que tenemos que ir si queremos meter carbono, si queremos cultivar, no dejar el suelo descubierto. Estos son suelos con pendientes, llueve, ese rastrojo de sorgo se lo llevaría todo. Tenemos que cultivar y bueno, los microorganismos ahí abajo están contentos. Si no tendrían todo esto, estarían mirando para arriba a ver qué pasa. Bien, vamos a seguir un poco más rápido. Las siembras aéreas. Consiste en sembrar un cultivo de servicio sobre un cultivo de grano de manera aérea con avión o Altina. Yo puse Altina porque es la más conocida, hay otras marcas. Con el objetivo de implantar un cultivo dentro de otro para que al momento de la cosecha del cultivo de grano, el cultivo de servicio esté en un estado avanzado, yo puse entre comillas, esté sembrado, esté implantado. Las vicias sobre maíz de segunda funcionan excelente, sobre todo cuando el maíz está ahí en BT, bueno, más o menos tenemos que ir manejándolo con la lluvia. Sobre sorgo funciona muy bien y bueno, hay algunas experiencias sobre soja. Sobre soja un poco más complejo porque, digamos, tenemos que esperar que la soja amarille, lo cual no sería problema, pero y va tapando la semilla con las hojas que se caen. No es tan, digamos, no tenemos la misma eficiencia que podemos tener sobre maíz o un sorgo, que tenemos mucho rastrojo, y sobre todo si ese maíz de segunda viene de trigo, tenemos muchos lugares donde la semilla se puede meter y donde hay un poco de humedad se implanta sin problemas. Aumenta la eficiencia de siembra, el sembrar tanto con avión mucho más, ¿no? Pero con Altina también, porque en un día puedo hacer cientos de hectáreas, depende de la capacidad del avión, la distancia del lote de la pista, densidad de siembra y más cuestiones. Manejo para todos los años, por lo menos sobre maíz o sorgo es manejo para todos los años y por lo menos para el centro, norte de Santa Fe. Densidad es fundamental, tenemos que aumentar por lo menos 50% para arriba. Yo sé que al momento de ir a comprar la vicia, el 50% de densidad más es un interesante número en dólares, pero si queremos que nos resulte no nos podemos quedar corto de densidad acá, podemos hacer una siembra de precisión en cuanto a densidad con sembradora. Acá no nos quedemos cortos, más vale tiremos de más, sembremos de más. ¿Por qué? Porque tenemos menos logro y mayor tiempo de implantación por el sombreo. No solamente por el sombreo, sino porque tenemos que esperar que venga esa lluvia, esa raíz germine, crezca, se implante. Todo es más lento, por eso tenemos que meter más planta porque tenemos muchas pérdidas. Y todo esto depende básicamente de la temperatura y la humedad del otoño, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, también muchas semillas quedan ahí entre las hojas, ahora lo voy a mostrar. Fundamental la calibración del avión y la destreza del piloto, porque si no directamente es un desastre. Te quedan todos chanchos en el campo y después peor el remedio que la enfermedad, tenés que salir a hacer doble golpe, unas ramas negras terribles. O sea, es fundamental que el que siembre bien. Y si es con Altina también es fundamental la calibración, porque a veces te dicen, bueno, estaba fertilizando y me pasé a sembrar. Y no es lo mismo ir a tirar urea que ir a sembrar vicia. Yo sé que por ahí es una pavada lo que estoy diciendo, pero es lo que se hace. No hay problemas para la trilla, salvo vuelcos masivos. Bueno, hay toda una logística, ¿no? Fundamental, la inoculación, siempre, ¿no? En vicia y en doble dosis. Hay toda una logística de curar y llevar la semilla al hangar. Y bueno, tiene un costo superior de siembra, lo cual es relativo, viendo que en un día podemos sembrar un montón y podemos estar haciendo otra cosa. Es relativo. Bien, ¿por qué digo que es para todos los años? Porque fíjense, estas son las campañas que se hizo y todas las campañas fueron exitosas. ¿Qué quiero decir exitosas? Que la villa se implantó y tuvimos la cobertura que se esperaba. A veces antes, a veces después, también depende de la fecha de trilla del maíz. Siempre vicias más crucíferas sobre maíz o sorgo. Estas son las campañas que se hizo y estas son las precipitaciones de marzo a julio, o sea, del otoño de esas campañas. Fíjense que tuvimos años por debajo y años muy por arriba. Además de la cantidad, es el momento en que llueva. Pero bueno, todos estos años llovieron en momentos diferentes y siempre fueron exitosos. Bueno, y la rotación que se hace es trigo, maíz de segunda, vicia aérea, soja, dependiendo del año, obviamente, no es cerrado esto. Ahora, ¿por qué digo que sí o sí, digamos, funciona todos los años? Porque esto lo presenté el año pasado, estábamos en este momento, cuando estábamos justamente en esta charla. Fíjense, la campaña 21-22 es la más extrema.
Post siembra aérea de los cultivos de servicio a fin de abril llovieron 4 milímetros. Y después prácticamente no llovió más por 2 meses. Hasta el 4 del 8, o sea, unos días antes del Congreso. Y el año pasado, además de ser seco, era helada sobre helada sobre helada, que se nos helaron los maíces de segunda. Y bueno, la fecha de cosecha del maíz fue el 16 del 8. La villa estaba así, lo cual, digamos, en ese momento se pensó que directamente era un fracaso. Directamente era un fracaso porque, o sea, en las mejores zonas esto estaba así. No había nada. Hay zonas mucho peor que esto, o sea, no había nada. Ya directamente ibas y encontrabas maleza, ni siquiera encontrabas vicia, crucífera, no encontrabas nada. Y fíjense cómo se ve de arriba de la trilladora, que normalmente se ve todo verde cuando está bien implantado. O sea, nosotros esperaríamos en este momento tener mínimamente esto, hasta un poco mejor que lo que se muestra ahí. Y teníamos esto. Entonces, bueno, se fracasó. Bueno, el 4 del 8, como les decía, una semana antes del Congreso, llovió 80 milímetros. Primera semana de octubre. No sé de dónde salió la villa, pero estaba. En algún lado estaba. Y tuvimos eso. Más del 90 y pico % de cobertura. Un espectáculo. O sea, si funcionó el año pasado en una campaña tan extrema, funciona siempre. Este lote después se dejó hasta para trillar. Pero fíjense que, o sea, es exitoso. Llueva, no llueva, haga frío, haga calor. Se puede hacer. Bien, y esta es esta campaña que les traigo esto porque esta es una siembra de cultivo de servicio del 7 del 4, también vicia, en su mayoría carinata, y una fecha de trilla del maíz un poco más temprano que el promedio de la zona porque también fue sembrado más temprano, del 10 del 6. Fíjense lo que les decía el sombreo. Esta es una parte del bajo donde el maíz no se castigó. Fíjense cómo la vicia y la carinata están ahí a 20 centímetros, no complicando nada. Ahora, fíjense, yo les decía, no hay problemas para la trilla normalmente, salvo vuelco, o cuando tenés manchones y el maíz se te castiga, y tenés otoños húmedos y cálidos, y esto viene a fondo. Ahí sí, acá hay que tener cuidado y, bueno, salir a trillar. En estas situaciones sí hay que tener cuidado, pero normalmente cuando los maíces no tienen problemas, esto no sucede. Bueno, la nodulación de la vicia, lo cual acá se ve poco porque son plantas arrancadas y no más. Y esto es lo que se ve arriba de la cosechadora trillando. Fíjense, estos son manchones donde el maíz se perdió. Si no estaría la carinata acá, y la vicia por abajo, de esto estaría, ¿qué tendríamos? Carrama negra, peludilla, todas las malezas de invierno. Pero tenemos cobertura. Fíjense también en lo que le decía de la calidad de la siembra, que está todo parejo. Es fundamental que no haya manchones, no haya chancho, el piloto no vaya más lejos de lo que tiene que ir. Bueno, de vuelta, zona donde no se castigó, zona donde se castigó. Fíjense que ya está cerca de la espiga. Lo mismo. Bueno, así quedó trillado el día de la trilla. Y esta foto fue hace 2 días. Se recupera sin problemas, las cubiertas de la cosechadora obviamente queda, pero se recupera sin problemas y está espectacular. Bien, los que les decía de las semillas en las hojas. Esto es la campaña 18-19, yo hice mi tesis y arriba se hizo otra tesis de maíz. Y bueno, lo que yo, fue una campaña húmeda, empecé a ver estas cosas, empecé a muestrear. Digo, bueno, ¿cuánta semilla a mí me queda ahí? Hice muestreos, promedié, y me dio que 8 semillas de vicia cada 10 plantas de maíz. Esto hay que tenerlo en cuenta para calibrar la densidad porque es mucho. O sea, es prácticamente una semilla por planta. Hay que tenerlo en cuenta esto. Obviamente estas fotos son hermosas, es bárbaro la vicia naciendo en el maíz. Esto se muere, está claro, ¿no? Una campaña húmeda empieza a llover, entonces germina, pero esto se muere. Pero hay que tenerlo en cuenta para la densidad. Bien, vamos a pasar a la parte más interesante, creo yo. Hace 2 semanas se me ocurrió hacer una encuesta para ver cómo estábamos manejando fundamentalmente los suelos en el centro norte de Santa Fe. La encuesta contaba de muchas preguntas, algunos de los que están acá la contestaron, no voy a poner todas porque si no
estaríamos mucho tiempo. Tuve 31 respuestas entre asesores, productores y algunos contratistas también. Bueno, una de las preguntas decía, ¿en qué porcentaje cree usted que aumentó la labranza en la zona? Centro-norte de Santa Fe. Esta fue la respuesta. Un 58% contestó que la labranza aumentó entre un 25 y un 50%. Un 16% cree que aumentó entre un 50 y un 75%, y un 26% cree que aumentó menos de un 25%. Las respuestas fueron desde Jambi Campbell hasta 100 kilómetros al norte, 150 kilómetros al norte de Santa Fe. Mientras más al norte te vas, la labranza aumenta más. Ahora, yo no sé si usted le dice algo a este dato. Esto es una locura. O sea, después, hablando con comentarios personales técnicos de la zona, 40-50% aumentó, lo mismo que da la encuesta. Y por un relevamiento personal también que hice yo, me dio en torno al 50% ahí en la zona de San Bernardo. Entonces, no sé, sentémonos a llorar. Esto es una locura. O sea, tenemos un congreso hablando de carbono y el 40, el 50% está laboreado. Yo no sé. Es un dato. Estos son datos de evolución que presenta APRESID, de evolución de la siembra directa desde el 88-89 hasta la última campaña que encontré, que fue la 19-20, que estaba estabilizado en torno al 90-91%. Esto es por zona, nosotros estamos acá, es en torno al 90%. Entonces yo digo, la próxima... El próximo dato que tienen que sacar, por lo menos en la zona centro de Santa Fe, es esto. Centro norte de Santa Fe es esto. Si es más arriba y no es real. Discúlpenme si está alguno de los que hace esto. La verdad que es así. Es así. O sea, esto está cayendo al 50%, quieren poner al 60%. Esto es así. Por ahí en esta zona puede ser menos, no sé. Más al sur, menos aún, tal vez, no sé. Estamos hablando del centro norte de Santa Fe. Esto es para agarrarse la cabeza. Bien, esta foto mostré el año pasado para hacer una comparación de cómo ingresaba el agua en el perfil y cómo se distribuía en un lote con directa hace muchos años y en un lote con labranza, que era este, que en ese momento tenía paratil a 25, disco a 20 y acondicionador. Bien, estos son lotes con pendientes, con mucha susceptibilidad a la erosión. Bueno, esta es ahora, agosto del 23. De este lado hay trigo, de este lado había maíz de segunda y abajo estaba la vicia que mostré. Bueno, hoy hay trigo, esto pasó a soja trigo y esto está igual. De vuelta, el acondicionador. Cuidado, porque yo creo que no lo estamos viendo y hay lotes que entraron a esta dinámica. La dinámica de la rosca que yo le llamo. Porque te hablas y te dicen, no, arrimale rosca. Yo no sé. Y acá el carbono no entra, acá el carbono se va. O sea, acá encima de que estamos perdiendo carbono, quemando materia orgánica, en algún momento, no muy lejano, nos van a castigar por esto. Como nos van a pagar los bonos de carbono cuando lo metemos, nos van a castigar por esto. Además de la degradación, el desastre, el suelo muerto, acá no hay vida, no hay microorganismos, no hay raíces, hay erosión, hay golpeteo de la gota de agua, hay el sol directo sobre el suelo, bueno, todas esas cuestiones. Otra de las preguntas era, a su criterio, ¿cuál es la causa del aumento de la labranza? Era bastante... se pensaba que esto, digamos, la primera respuesta era maleza, era seguro. Yo le puse dificultad al control de maleza, fíjense que está primero. Compactación del suelo está segundo. Costo de los tratamientos químicos que viene de la mano del control de malezas. Esos quedaron en los primeros tres. Ahora, yo después, también otra respuesta era, otra opción, desconocimiento de la siembra directa. Fíjense que varios la marcaron, cuidado. Otro era contagio de la práctica, lo hago porque lo hace el vecino. Y fíjense que varios lo marcaron. Otra opción era, lo hago porque uso la maquinaria porque trabaja lindo. Porque es lo que te dicen, trabaja lindo, el tractor va rápido, lo lleva con mucha hectárea. No sé si tengo un problema, pero trabaja lindo. Fíjense cómo lo marcaron. Aumento del parque de maquinaria, lo tengo y lo tengo que usar, también alguno lo marcó, y bueno, quitar la cobertura para aumentar la temperatura del suelo y adelantar la fecha de siembra, también lo marcaron. Entonces, bueno, se llevan la copa los primeros tres. Ahora, cuidado con esto, desconocimiento de la siembra directa, lo hago por contagio, porque trabaja lindo. Esto es lo más escuchado, trabaja lindo.
tengo un tractor grande, tengo una arrastre de cadena, hago mucha hectárea por día. No sé si tengo un problema, pero trabaja lindo. Bien, otra pregunta era, ¿en qué porcentaje de los productores creo que utiliza cultivo de servicio? Esto era cantado que iba a salir así, menor al 25%, el 87%, bueno, y entre un 25 y un 50, un 13%, lo más probable es que esto sea más al sur, pero esto es raro. Yo creo que si ponía menor al 10% salía todo ahí, menor al 5% lo más probable que también. Entonces, en definitiva tenemos más labranzas y menos cultivo de servicio. Tenemos menos cobertura, menos microorganismos, menos nitrógeno, menos raíz y tenemos más labranza. Entonces, de vuelta, pongámonos a los lluvia y pongámonos a llorar. ¿Qué está pasando? Fíjense esto. Esta es la cobertura sembrada sobre sorgo. El 15 de abril, esta, ¿no? La que le había mostrado antes. Fíjense el rastrojo de sorgo, sembrando ahí sin problemas. La fecha de siembra el 3 del 5, la última aplicación el 15 del 4, y esto va a soja en verde. La primera opción de la encuesta elegida era malezas. Yo los invito a que vayan ahí a encontrar alguna rama negra. El que quiera, lo invito, vamos, busquen alguna rama negra, busquen alguna maleza. De verdad, le digo, lo invito a que vayan y busquen. No hay. Entonces, yo cuando necesitamos pasar un implemento para controlar malezas, ¿será que nos vamos al facilismo? ¿Será que tenemos desconocimiento? ¿Será que no sabemos? Los tratamientos son caros, sí, pero ¿y todos los que nos deja esto? La raíz, el nitrógeno, la cobertura, el aumento de la materia orgánica, la estabilidad del sistema. Esta es otra del año anterior, donde era una villa sobre maíz de primera, sembrada con sembradora el 9 del 5, donde la última aplicación había sido el 22 del 4. Esto fue a soja de segunda en diciembre. Esto es un campo tapado de Alepo. Fue a soja de segunda porque esto se dejó para semilla. Ahora, el Alepo, como esto había 100% de cobertura y más o menos 7-8 mil kilos de materia seca, no medido, pero más o menos cuando ya conoces te das cuenta cuánto hay arriba. Normalmente acá en esta zona, que es 100 kilómetros al norte de Santa Fe, fin de agosto, el Alepo está bárbaro, empieza a venir espectacular. Bueno, acá el Alepo no vino hasta que se trilló la vicia. No hay manera de que el Alepo salga con 7.000, 8.000 kilos de vicia arriba. No hay forma. Entonces, una vez que esto se secó, se trilló la vicia y se sembró, se trilló, empezó a emerger el Alepo. Entonces de ahí, bueno, salimos a aplicar obviamente con un Alepo de 20, 25 centímetros y nos habíamos quedado sin cletoid. Bueno, entonces la dosis daba 800. Normalmente la dosis que se están usando en esta zona es arriba del 1,5 litros de cletoid. Bueno, aplicar los 800 que tiene que andar. No quedó nada. Entonces, yo digo, era un Alepo castigado que había emergido 3 meses más tarde, con nitrógeno, humedad, bárbaro para la aplicación. Funcionó. ¿Digo que tenemos que bajar las dosis? No digo eso. Pero tranquilamente podemos manejar mucho mejor. A ver, y todo esto es menor. Además de que es menor costo, es menor EIQ. O sea, todavía no nos pagan por eso, pero en algún momento nos van a decir, el que haga mal las cosas, y lo más probable es que quede afuera. O venda a menos precio, o no le acepten la soja. Cuidado, porque eso es mañana. Bien, la segunda opción era compactación. Si hay un previo diagnóstico, la labranza no está mal, pero si hay un previo diagnóstico, porque normalmente se va al campo con el paratil y es la rosca. ¿A cuánto lo llevo? No, a lo que dé. Vos mandalo. 40 centímetros y va, mandalo. ¿Y para qué? O sea, ¿dónde está la compactación? ¿Dónde está la capadura? ¿Tengo compactación? No, pero como tengo un tractor grande y bueno, no, vos dale. ¿Para qué? Si tengo un previo diagnóstico de penetrometría, evaluación visual, me fui y miré raíces, está bárbaro, no está mal después de esto y meter el campo a intensificar, no está mal, pero si no hago un diagnóstico, ¿qué sé yo lo que estoy haciendo? O sea, en San Justo tenemos
20-25 de A. Después ya tenemos la transición y ya está el B textural. O sea, estamos a 30, estamos rompiendo el B. ¿Qué sentido tiene eso? Este año hay una cantidad de lotes pasados a 30 a 40 centímetros. ¿Llega a llover lo que dicen que van a llover? El año que viene lo van a tener que meter a 1 metro porque las máquinas se van a ir hasta el C. Ahora, yo les planteo esto. En ese mismo campo, la misma foto que yo les mostré antes, yo saqué esto. Un nado subsolador. De 63 centímetros de profundidad. O sea, ¿será que no podemos hacer subsolado biológico? Y encima estamos metiendo carbono, metiendo raíces allá abajo, alimentando a los microorganismos, metiendo cobertura, evitando erosión, y todo lo que ya sabemos. ¿Será que no se puede hacer esto? No sé, pregunto. Entonces yo, bueno, y ya para ir terminando, esto también lo mostré el año pasado, ahora lo voy a mostrar un poquito mejor. Esta es la rotación del campo, y estos son análisis químicos análisis de fertilidad de hace 30 años. Lo que quiero mostrar con esto es que lo que hicimos con Oscar Sen es simular mediante la AMG la evolución de la materia orgánica en el suelo. Con una materia orgánica inicial que hoy es el promedio de la zona, 2.3 más o menos. Se inició con un poco más, pero esto es para simular que a los 30 años el programa te arroja que se estabiliza en 3%. ¿Qué cargas acá? Textura, temperatura, lluvias y rotación. O sea, todos los datos que van a aparecer acá son lo mismo, con todos los datos iguales de temperatura, lluvia y demás. Lo único que cambia es la rotación. O sea, cuánto de materia seca queda en el suelo. De rastrojo y de raíces y demás. Fíjense que los datos de análisis de fertilidad, de materia orgánica de los 30 años validan el modelo. El modelo dice que a los 30 años nos estabilizamos en 3. Y fíjense cómo estamos estabilizados en torno a 3. Entonces, ¿por qué muestro esto de vuelta? Porque, digamos, me van a decir, es matemático, eso es logarítmico. Bueno, los datos validan al modelo. Entonces, en función de esto, vamos a ir y vamos a mirar. Si tendríamos un pastizal templado en el centro norte de Santa Fe, en estos suelos, la materia orgánica llegaría a 4. Nunca subiría más de 4. Por la temperatura, la lluvia y la textura que tenemos, nunca subiría más de 4. Ahora, cuando metemos eso en una agricultura intensiva, en siembra directa, como vimos, se estabiliza en 3. Ahora fíjense si le damos rosca, aún con una rotación intensiva. Trigo, maíz de segunda, cultivo de servicio aéreo, soja de primera. Una rotación intensiva como las que mostraba Peco. Fíjense que aunque tengamos esta rotación intensiva, no lo podemos ni siquiera mantener a esto. Se baja a 1,9. ¿Qué es la rosca? El acondicionador y la arrastra de cadena y la arrastra arriba, o sea, dejarlo bien finito, como les gusta hacer ahora. Eso es la rosca. Yo llamo la rosca, porque viene y te dice mandale rosca. Si ni siquiera te dicen que mandale rosca, vos tenés que mandarle rosca. Bueno, estamos en 1,9. Fíjense cómo baja, de 3 a 1,9. Ahora, vamos a otras rotaciones menos intensivas que se hacen en la zona. Soja de primera, maíz de primera, lo cual hay mucho todavía. En siembra directa no lo podemos ni siquiera mantener, estaríamos en torno al 2. En labranza convencional estaríamos, este dato va un poco más arriba, estaríamos en torno al 1,8, este dato está en torno al 2,3. Y en la rosca estaríamos en 1%. Labranza convencional, diferencia con lo que es la rosca. Labranza convencional es una desencontrada o un disco como se hacía antes. ¿Por qué no cae tanto como si hacemos todo esto otro, acondicionador, rastracadena y demás? ¿Por qué? Porque la labranza convencional... Ya cierro. Medianamente, aumentábamos la mineralización, pero metíamos un poco de ese rastrojo abajo, por lo que la humificación no caía tanto. En cambio, lo que estamos haciendo acá con esto es hacer polvo. O sea, no siquiera semi-incorporamos. Hacemos polvo todo lo que hay arriba. Entonces se dispara la mineralización y no tenemos nada de humificación. O sea, estamos quemando carbono, prendiendo fuego el carbono. Bien, vamos a ir bastante más rápido. Trigo, soja, maíz, lo mismo. Fíjense, 2,1 en directa, 1,7 en labranza convencional. Y cuando damos rosca, 1,3. Y fíjense, soja de primera sobre soja de primera, que hay muchos lotes que quedan así, ojo. En siembra directa ya cae al 1,5. Y si le damos rosca, caemos al 0,9. Bueno, si seguimos con el 50% ese de labranza, vamos a destruir todo. En conclusión, para ir más rápido. Bueno.
Estamos hablando de intensificación, diversificación, microorganismos, estamos hablando de cultivos de servicio, biológicos, erosión, agricultura de precisión, carbono, cuidado del suelo, infiltración, análisis metagenómicos. Estamos hablando de que vamos a ir con drones, vemos esto, vemos lo otro. Nos cansamos de escuchar charlas de cultivo de servicio, de carbono, este año. En definitiva, el siempre vivo, siempre verde, del año pasado. Pero tenemos la rosca. ¿Qué elegimos? La rosca. O sea, yo no sé cuál es el problema. O sea, hay toneladas de datos, toneladas de videos, gente súper, hiper, mega capacitada, datos y experiencias. ¿Cuál es el problema? Se los planteo. Entonces, como reflexión, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Porque venimos acá al Congreso a Preside, escuchamos a cracks hablar de cultivo de servicio, suelo, macroporosidad, microorganismos. Un espectáculo. Pero y vamos al campo y tenemos el 50% de los lotes movidos. Dejo esa reflexión como... Y bueno, como conclusión la misma que el año pasado. Llegar a un sistema estabilizado involucra muchos años de trabajo, pero si no tenemos la siembra directa, podemos hacer lo que quieran, que el sistema se va a caer. Y no vamos a poder mantener el carbono, no vamos a poder mantener la materia orgánica y se va a caer todo. Bueno, gracias. Perdón por lo largo. Presentate de vuelta, Juan, si querés. Sí. Bueno, mientras, buenos días. Juan Manuel Pico, ingeniero agrónomo. Trabajo en la experimental de Rafaela, de INTA Rafaela, y formo parte de la regional de APRESID de Rafaela y del equipo REM. Bueno, yo un poco continuando con la línea de lo que presentaron mis compañeros, les voy a contar un caso específico, un poquito más corto, de la inclusión de cultivo de cobertura en un lote que trabaja la cooperadora en el periurbano de Rafaela. Para que nos ubiquemos un poquito, estamos un poco más abajo de lo que es la regional de Los Chicos, en el centro de la provincia, en Rafaela, y el lote que hago referencia es la imagen que ustedes ven a la derecha, donde en la parte de abajo se ve que ya nos limita lo que es un templo, la urbanización que vino creciendo, el autódromo se ve allá en la esquina superior, o sea que el lote está bien lindero a lo que es todo el casco urbano. La historia del lote comenzó es un campo alquilado, comenzó para recría de hacienda, de vaquillonas. En la experimental, aparte de hacer agricultura, hay 3 tambos en donde se hacía esa recría. La cercanía de la ciudad, por robo de hacienda, cambiaron a agricultura y venía con una secuencia trigo-soja, y desde el 2017 se modificó a una rotación soja, trigo, soja, maíz. Las características del lote son un poco más de 100 hectáreas, de las cuales 70 están manejadas de manera agrícola, que es lo que ustedes ven en el contorno azul, y el lote periurbano es lo que está en verde. Son suelos, tiene 2 tipos de suelo, de clase 1 y 2, de serie Rafaela y Lehmann, con un muy buen potencial productivo. Y acá una de las primeras complicaciones que tuvimos, dentro de las reglamentaciones, en la provincia para la aplicación de fitosanitarios nos regula la ley 11273, que eso no es el problema principal, sino lo que más nos limita son ordenanzas municipales, sobre todo la que rige del 2004, que dentro de sus principales características limitaba a todos los campos linderos al periurbano en los primeros 200 metros, prohíbe el uso de fitosanitarios de todo tipo. Prohíbe la aplicación aérea y algunas otras cosas más. Pero esa ordenanza se modificó a finales del 21 y se volvió un poquito más restrictiva, donde mantiene esa restricción de no aplicar fitosanitario en los primeros 200 metros y a su vez, luego de esos 200 metros solo se permite la aplicación de productos banda verde. Y no es solamente para los lotes periurbanos, sino que rige para todo el distrito de Rafaela. Es decir, toda la zona rural de Rafaela tiene este tipo de limitante.
algunos problemas que empezamos a tener previo a esta última ordenanza, pero bueno, en los años de exceso en inundación, en la zona de restricción de ese lote, nosotros veníamos haciendo alfalfa con destino rollo para abastecer los tambos propios. Y bueno, con los problemas de excesos hídricos que tuvimos en el 16 y en el 17, se perdieron completamente esas pasturas. Estuvimos 2 años con la napa en superficie y no bajaba de los 30, 40, 50 centímetros. Así que en el plazo de 1 año se terminaron perdiendo casi todas las pasturas. Ahí empezamos a repensar qué podemos hacer en esos lotes, sobre todo limitante desde el uso de la parte de insumos fitosanitarios. Volvimos a 40 años atrás a tratar de hacer un maíz a la vieja usanza, A70 con escardillo, y los 20 años que tenía ese sector de no controlar maleza de manera química, quedó en evidencia el banco de malezas que tiene, de semillas, y el maíz se terminó perdiendo por completo, sobre todo tiene una alta presión de cebollín, el destino fue arroyo, tiene la labranza hecha de escardillo y demás, y así todo el lote se perdió por completo. Habiendo pasado eso, se trató de hacer una avena con destino a heno, y si bien la desmalezadora es bastante vieja, ese color no es óxido, sino que se tuvo que hacer un corte anticipado por una presión de roya bastante fuerte que tenía la avena. La avena venía muy bien, pero bueno, no teníamos más solución que esto. Y bueno, ahí queda en evidencia sobre todo el principal problema cebollín en avena, como se ve en la primera imagen de la izquierda, bastante fuerte, que normalmente con la primera helada se controlaba, pero cuando queríamos hacer una moa teníamos esa situación que se ve en las siguientes 2 fotos, en el cual no permitía lograr el objetivo, lograr el cultivo. Y en el sector donde sí se permiten las aplicaciones, donde está la rotación agrícola, el problema típico de escape de colorado, que ya limitante para poder controlar químicamente, y un arrastre de problemas de Alepo consecuente de un manejo un poco más crítico, ya tienen focos de 20 años estos Alepos, donde a su vez químicamente ahora estamos más limitados todavía para poder manejarlo. Todo esto nos volvió a hacer sentar y repensar qué es lo que queríamos y estábamos tratando de hacer. Y entonces, bueno, era patear un poco la estantería y buscar herramientas que tengamos disponibles, que podamos usar, no solo técnicas, sino también culturales, si se quieren. Y bueno, así fue que modificamos las rotaciones que teníamos y pasamos de la secuencia trigo-soja, en donde hacemos agricultura, a soja, trigo, soja, maíz, con la inclusión de cultivo de cobertura, previo a maíz y previo a la soja. Y en la rotación de verdeo, que era donde más nos costaba tratar de encontrarle la vuelta, pasamos de 2 verdeos de invierno y de verano con laboreo a una sola labranza previa para la siembra del verdeo de invierno, y luego cultivo de cobertura en directa atrás de eso, y cultivo con destino a heno de verano arriba de ese cultivo de cobertura. Eso llevó a que planifiquemos, adelantemos la siembra de la avena y busquemos una avena ciclo corto. Eso es fin de febrero, principio de marzo, esa siembra. Perdón. Donde se logró aquella avena que veíamos bastante después con problema de roya, pero se logró un buen cultivo. Y esto es una particularidad que teníamos. La foto no es buena, pero sí lo que vemos es que atrás de esa avena sembramos la vicia en directa con sembradora, un poco por lo que mencionaba Javier, para tratar de lograr una buena implantación, ya que la fecha era bastante complicada en lo que lo estamos haciendo a finales de julio, y sin embargo después logramos tener una muy buena vicia. Sí, con la salvedad de que sabíamos que se iba a retrasar un poco más el ciclo y no íbamos a poder sembrarlo tan temprano al cultivo sucesor. Eso iba a rolado mecánico, a un secado mecánico, y en directa sobre esa vicia se sembró moa con destino a heno.
En la parte agrícola, lo que buscábamos era controlar las malezas que presentábamos y sobre todo en el periodo de barbecho tratar de evitar esas aplicaciones que en la logística no son problemáticas, pero la ordenanza implica que vaya un inspector, hay que coordinar un turno, tiene un par de cuestiones operativas que a veces se tornan tediosos según los momentos del año. Ese centeno del 2020 fue el primero que hicimos, no fue el mejor, fue bastante pobre, pero así todo, como se ve en la foto del medio, logramos tener una buena competencia de maleza, sobre todo para la rama negra, y pasamos el barbecho sin mayores problemas. El actual, la foto de la derecha, esto es de la semana pasada, esa foto está muy bueno. La particularidad que tiene es que viene de un maíz como cultivo antecesor, que liberó el lote de manera anticipada porque se picó, iba a ir a grano y se picó por necesidad para los tambos que mencionabas antes, y a su vez porque con destino a grano era muy pobre. Entonces permitió sembrarlo bastante más temprano, y las temperaturas que pasamos hoy está ya todo espigado, que normalmente eso lo esperaríamos un poquito más adelante. ¿Qué buscábamos con todo esto? Era el objetivo principal, controlar malezas. Ese era nuestro primer problema. Junto con eso vino la diversidad, rotar principios activos, disminuir insumos, todo contribuyendo a mejorar la producción, salir de fecha de siembra estándar. Nosotros empezamos a sembrar en fecha de siembra donde no sembrábamos normalmente, salir de ese cuello de botella. Particularmente todos los servicios son contratados, entonces eso nos da también un cierto aire para poder manejar esos tiempos, y todo como habla al lema del Congreso, mejorar la producción de carbono. Es un poco más corta, un poco más chica la experiencia que mis compañeros, pero bueno, eso fue lo que pudimos mostrarles. Nada más. Gracias, Juan. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí, 4 minutos. No hay ninguna pregunta en el WhatsApp. Yo tengo una. ¿Se escucha? No, acá, ya. Sí, perfecto. Sí, se escucha. Hola. Javier, mira, para dejar contento a los fabricantes de maquinaria agrícola que realizan las rastras diamante, ¿en qué situación aconsejarías su uso, según tus experiencias? En ninguna. Así no va. Negativo. No, a ver, yo no le veo ninguna funcionalidad a la rastra diamante. Si nos guiamos por los datos y nos guiamos por lo que hace, yo preferiría pasar una desencontrada y no pasar una rastra diamante. ¿Qué empezaron a hacer algunos? En vez de pasar el rolo arriba de las cañas girasol, le pasan la diamante. Entonces, encima que tumban las cañas, bueno, sacan un poquito de maleza. Y es un desastre. Ayer estaba hablando con gente acá que tuvo experiencia con eso, y es un desastre porque encima ni siquiera rompe las cañas, la deja entera, y después tiene el mismo problema de siembra. Yo no le veo ningún sentido a la diamante, ningún sentido de ninguna forma. No sé, Peco, vos. No, yo quiero hacer un aporte. Hola. Quiero hacer un aporte. Acá el objetivo en la directa es dejar el cultivo plantado, porque si uno va a desplantar el cultivo, tiene un maíz recién trillado, le pasa una rastra de diamante, lo desplanta, lo tritura, llueve, viento, se va a la cuneta, sol, tiene una soja recién trillada, están los clavos paraditos, le pasa una rastra de diamante, lo tritura, y esos 5 centímetros del suelo son los más expuestos a erosión hídrica y eólica. O sea que estamos volviendo a cientos de años de atrás, cuando nos preguntábamos cómo hacemos para parar la erosión hídrica y eólica. Yo me crié de chiquito con el INTA diciendo todos los días,
hay que disminuir la erosión hídrica y eólica. Entonces, todos los agrónomos hicimos el chip y obviamente no inventamos la siembra directa porque ya había evolucionado el concepto y Argentina la tomó como por magia, por esto y por la facilidad y la practicidad. Lo que pasa es que esta rastra diamante famosa es práctica, como dice él, y queda lindo porque vos pasás con la camioneta, ves todo negrito, marroncito, no se ve una maleza, nada, pero los invito a que nos bajemos de la chata, caminemos y veamos lo que estamos haciendo en los lotes. Vamos a volver a las cárcavas tradicionales y a los rastrojos de maíz en los alambres caídos por el rastrojo de maíz, el agua que lo acumula. Estamos en la puerta de algo gravísimo. Pero parece que no nos damos cuenta, digamos, lo tomamos como normal. Mientras tanto, hay muchos agrónomos que nos estamos sacando fotos con los drones, tecnología de precisión, y no cultivamos en invierno y vemos que pasamos rastra de diamante. O sea que es como una locura, digamos. Estamos en la cresta de la ola con los drones. Toneladas de información. Sí, sí. Porque ya se sabe todo, digamos. Venimos acá, los que estuvieron los 3 días, vieron a Beto Quiroga, a Cristian Álvarez, y hablan y muestran datos y experiencia. Y sabemos que eso está mal. ¿Y por qué el 50% lo hace? Yo la verdad que aprendería de los vendedores de maquinaria. Bueno, ustedes no venden eso, los felicito. Porque la verdad que lo han fomentado y lo que lo han vendido, yo los aplaudo. Son unos maestros. Porque nosotros no podemos vender los cultivos de servicio. Comercialmente han vendido un discurso de que es rápido, funciona. Obviamente que funciona, pero va en contra de los conceptos de, digamos, ¿quieres capturar materia orgánica? Tenés que dejar el suelo cubierto. Tenés que dejar las raíces clavadas. Y la rastra de diamante desclava la superficie y lo deja suelta. Y la tritura. Entonces, la mejor forma de quemar el carbono es pasar una rastra de diamante. Chicos, tenemos otra consulta acá. El trabajo de la intercepción de la semilla de vicia por las hojas del maíz que comentaste, me gustaría saber sobre qué densidad de plantas por hectárea está hecho el trabajo. Es bastante difícil calcular densidad en siembras aéreas, porque vos en un lugar tenés un montón y te vas al lado y tenés muy poco. Normalmente en siembras aéreas trabajamos, lamentablemente, con kilos. O sea, eso es arriba de 30 kilos de siembra, arriba de 32 kilos de siembra, arriba de 35 kilos de siembra. Hay 80 semillas, hay 100 semillas por metro cuadrado. Sí, o tal vez un poco más. Depende la vicia también. Si tenemos vicias más chicas hay un poco más. Me refería más que nada al maíz. Ah, ¿cuántas plantas de maíz? Claro. No, bueno, en un maíz de segunda tenés 60.000 plantas logradas, más o menos. Trabajamos más o menos con... No, yo, perdón, entendí para el otro lado. Con esa densidad en un cultivo de segunda en San Justo son 60.000 plantas logradas. Bueno. Bueno, chicos, se nos terminó el tiempo. Bueno. Gracias. Gracias. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.